11. Todo gusto. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, agradeciendo por su asistencia el día de hoy a esta gran conferencia. Hoy para nosotros es un gran honor contar con un gran conferencista como para el maestro Ignacio Hernández, y por ello le cedo la palabra a Héctor Romero, presidente de Amesis. Gracias, muy amable, Ingrid. Estimado maestro Ignacio, para nosotros es un orgullo, un placer para el Consejo Nacional de Balística, presidido por nuestro gran colega y amigo René Rivera, por la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, la MESIS. Para nosotros es un orgullo, un placer, no solamente por esta conferencia, estimado maestro, sino por todo lo que nos ha apoyado, por todo lo que a través de su persona, de su equipo de trabajo y obviamente del señor subsecretario Ricardo Mejía, que por favor extiéndale una felicitación por todo lo que ha hecho por nosotros. Ayer que estuve, que me permití estar con usted conversando sobre los índices delictivos que están sucediendo en nuestro país, vemos con agrado, con mucho gusto, cómo han venido, independientemente que hay algunas cuestiones que se suben por naturaleza, pero que gracias al apoyo que usted nos brinda con su equipo de trabajo, con el jefe, el maestro Álvarez Valenzuela, han bajado de una forma importante. Quisiéramos primero iniciar con esa parte de felicitación, tanto a usted, su equipo de trabajo, al señor secretario, de cómo han venido a la baja. Por otro lado, estimado maestro Ignacio, ya para terminar mi participación, el decirle que nos sentimos muy orgullosos, no solamente la CNB y la MESI, sino en general la industria de la seguridad privada, por el gran trabajo que ha venido usted desarrollando, nuevamente con su equipo de trabajo, para todo lo que es la parte de la reforma del artículo 173 constitucional. Sabemos que usted ha trabajado de una forma importante, de una forma intensa, ha aportado bastante para nuestra seguridad, lo hemos platicado en diferentes foros, lo hemos platicado con, usted bien conoce a nuestro coordinador de Asume, Armando Zúñiga, en el cual le damos también las gracias por esta parte que nos ha brindado un apoyo estupendo y que gracias a su participación y de muchos más del colegiado que ha hecho realidad esta reforma del artículo constitucional del 73, nos da mucho orgullo que usted nos haya permitido tener el privilegio de tenerlo con nosotros. Esta unión de la CNB conjuntamente con Amesis, pues obviamente es un evento cerrado, en no solamente los socios estamos participando, dándole las gracias a usted por todas las facilidades que nos ha brindado, estimado maestro. Es cuanto de mi parte, estimado presidente René Rivera, si fueras tan amable, por favor. Pues voy a ser muy breve, creo que ya lo dijiste todo, estimado Héctor. Maestro Ignacio Hernández Orduña, es un gusto, un placer saludarlo y agradecerle pues su tiempo, el espacio que nos brinda, pero sobre todo y en especial siempre la mano extendida, la buena disposición para ayudar a todos los miembros del sector de seguridad, y hablo en específico de nuestro sector del blindaje del CNB. Muchas gracias, es cuanto y adelante. Buen día. Muchas gracias. Antes de cederle la palabra al maestro Ignacio, me gustaría nada más solicitar si tienen algunas preguntas, lo cual se va a realizar posterior a la conferencia del maestro, que nos la pudieran hacer llegar por el chat y ya posteriormente se les va a canalizar. Muchas gracias. Maestro, le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí estar hoy en día con ustedes a través de los medios electrónicos. Agradecer a don Héctor, a don René, la invitación que me hicieron para hoy poder conversar sobre el tema de la reforma constitucional del artículo 73, donde se le da la facultad al Congreso de la Unión para emitir una ley general en materia de seguridad privada. En primer lugar, agradecer esta invitación, también decirles que les envía un cordial saludo la secretaria y el subsecretario de aquí de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y no me queda más que empezar con el tema, ¿no? Es un tema donde fue publicado ya nuestra reforma constitucional el 28 de mayo de 2021 y donde los 180 días que se dieron para emitir esa ley general están transcurriendo. Entonces, si me permiten, empezaremos a platicar sobre
el porqué de la reforma constitucional, así lo vamos a manejar, el porqué de la reforma constitucional, qué es lo que la reforma constitucional establece y obliga para el momento que el legislador secundario, es decir, el Congreso, emita la ley, y qué es lo que se espera para poder tener una ley general de seguridad privada. ¿Por qué la reforma constitucional? ¿Por qué modificar la Constitución para poder establecer una ley general? En el sector, como ustedes lo saben, hay diversas legislaciones y muchas de ellas amplían y dan más requisitos que otras legislaciones de las entidades federativas. Están sobreregulados, desde nuestro punto de vista, las empresas de seguridad privada. Por un lado tenemos el permiso federal, por otro lado tenemos los permisos estatales y en algunos estados los permisos municipales, ¿no? Hay una doble o triple regulación. Debido a esto, a pesar de que las reglas para emitir las leyes locales establecen que no pueden ir más allá de lo que está contemplado en la Ley Federal de Seguridad Privada, en la realidad esto sucede. Las leyes locales contemplan muchas veces más requisitos que la Ley Federal de Seguridad Privada. Entonces, ante este panorama y ante la creciente del sector de seguridad privada en todas sus vertientes, y algo importante también, muchos de las, vamos a llamar, las modalidades de la seguridad privada que hoy tenemos en la ley federal no tienen una clara regulación para la modalidad en particular. Cuando hablamos de seguridad privada, pensamos solamente en guardias para proteger personas, bienes o valores. Pero la seguridad privada no solamente es para esas tres modalidades. Hay más modalidades, está las modalidades de alarma, las modalidades de monitoreo, blindaje, y nuestra legislación actual, tanto la ley federal como leyes locales, no hacen esa distinción de cómo regular a una empresa de blindaje, o una empresa de monitoreo, o una empresa que se dedica a distribuir, solamente a vender, con aquellas empresas que se dedican a prestar el servicio de protección de personas, bienes o valores. No hacen distinción. Y entonces, en la vida práctica hay un mismo tratamiento y que eso muchas veces complica la operatividad de una u otra modalidad. Esa fue la problemática que se observó, que fue compartida porque este proyecto no solamente es de la Secretaría, es un proyecto compartido con las diversas asociaciones y cámaras de seguridad privada. Entonces, ante esta problemática de esta regulación doble o triple en muchas entidades federativas, ante esta situación de no distinguir bien la manera de operar y de regular ciertas modalidades que no se les puede dar el mismo tratamiento. Es decir, no le podemos exigir a aquella persona que está brindando un vehículo que traiga la SIP, ¿no? Que porte su credencial. Si está en un motor, está quitando una parte del vehículo, pues no va a traer su identificación. Lo que sí sería un guardia que está cuidando un departamento, un condominio o una empresa. Es decir, las modalidades son diferentes. El uniforme es distinto. Y eso hoy no hay claridad en la reglamentación que tenemos, y eso ustedes lo saben, lo viven, lo sufren, y creo que ahí está la problemática. Entonces, ante esta problemática se determinó qué hacer para evitar estos problemas que estamos comentando, que insisto, no son desconocidos para ustedes. Y de ahí surge la necesidad de modificar la Constitución para poder tener una base que nos dé pauta para emitir una ley general de seguridad privada, donde se establezcan estas reglas en esta ley general y que de alguna manera en las leyes que se emitan por las entidades federativas y en su momento la federación, copien y peguen solamente estas reglas y los alcances que se deje para la autonomía de la federación y de los estados quede establecido cómo lo tenían que llevar a cabo. Entonces, la Constitución no marca o no marcaba la expedición de una ley general. Algunos dicen, bueno, ya hoy la seguridad privada hace la auxiliar de la seguridad pública, está reglamentada con el artículo 21, sus leyes secundarias ya establecen la situación de auxilio de la seguridad pública.
No es necesaria una reforma constitucional. Y hubo un proyecto que se presentó en el 2018 de una ley general de seguridad privada que se encuentra en la Cámara de Senadores actualmente y que no contemplaba una reforma constitucional. Si bien la seguridad privada, atendiendo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es auxiliar de la seguridad pública, como lo dice la propia ley, también lo es que ese ámbito de auxiliar solamente es en dos enfoques. En estados de emergencia, ¿verdad? Solamente porque la seguridad privada no es una seguridad pública. Funge como auxiliar de la seguridad pública en dos puntos que maneja hoy la ley y que quedaron plasmados en la propia Constitución. Entonces, no es parte de la seguridad pública, son auxiliares, en ciertos casos, dos en particular solamente, y de ahí que no daba el marco jurídico del 21 para poder crear una ley general de seguridad privada. Era necesario modificar el artículo 73 que el Poder Constituyente lo estableció, fue modificado por nuestra Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y luego aprobado por 20 entidades federativas, y de ahí que se hace la declaratoria por parte de la Comisión Permanente, y se ordena la publicación el día 28 de mayo del año 2021. En que en el artículo 73 establecer la base para que el Congreso pueda emitir una ley general en materia de seguridad privada. Primera vez que en la Constitución había seguridad privada. No estaba contemplada la seguridad privada en el ámbito constitucional. Creo que ese es un avance para todo el sector de la seguridad privada, porque ahora existe la certeza de que a través del Congreso de la Unión se emita esta ley general que otorgue las bases para emitir las leyes estatales y la ley federal de seguridad privada, pero ya apegadas a estas bases que tendrán que estar en la Ley General de Seguridad Privada. Entonces, el constituyente modifica el 73, agrega en la fracción 33 una fracción bis, como ustedes tienen conocimiento, y en esta fracción 33 bis establece la expedición de una ley general en materia de seguridad privada con 4 lineamientos que son meramente enunciativos, 4 lineamientos que deben de contener esta ley general. El primer lineamiento dice las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicio de seguridad privada en todo el territorio nacional. He escuchado y he leído varios comentarios de que ahora ya no va a haber reguladores estatales, que solamente va a haber un regulador federal. No. A ver, creo que la Constitución es muy clara. Las reglas de quién va a ser la autoridad facultada para poder autorizar y regular a los prestadores del servicio. El constituyente no está pensando en que solamente lo sea la autoridad federal, si no lo hubieran plasmado de esa manera, porque habla de la autoridad facultada para poder autorizar y regular. Entonces está hablando de que en los estados y la federación tendrá que establecerse la manera en que se va a autorizar y regular a los prestadores de servicio. Y creo que lo que se visualiza de los propios considerandos y la exposición de motivos de esta reforma constitucional es mantener la autoridad federal y las autoridades reguladoras estatales. Ambas se mantienen, ambas se conservan. Ese fue el espíritu del legislador. El constituyente, en su exposición de motivos, está estableciendo la existencia de la autoridad federal y las autoridades reguladoras estatales. No hay desaparición, como algunos que lo han comentado. Creo que el constituyente fue muy claro. Existe la autoridad federal y va a subsistir las autoridades locales. ¿Qué es lo que piden solamente el constituyente? ¿O hacia dónde va el enfoque que el constituyente plasma en la reforma constitucional? Un registro único de prestación de servicio. Un registro único de prestación de servicio otorgado por la autoridad federal, pero sustanciado y regulado por las autoridades estatales o federales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy una empresa que solamente trabaja en una entidad federativa, vamos a ponerle el caso Puebla,
Pues yo voy a ir con el regulador estatal de Puebla, voy a presentar todos mis documentos con el regulador estatal de Puebla, como hoy lo hago, y lo único que va a hacer la autoridad federal es otorgar el permiso único, el número de permiso, para tener una sola base a nivel nacional. El trámite, la vigilancia de esa empresa ya otorgada el permiso, quien lo va a verificar, quien lo puede sancionar, es la autoridad reguladora estatal. Él le va a seguir operando como hoy está operando. La única diferencia es que el número de permiso ya no lo otorga la autoridad estatal, como dice la exposición de motivos. Lo va a tener que otorgar la autoridad federal para tener una sola base a nivel nacional de empresas que prestan servicio, ya sea en una entidad federativa o en 2 o más entidades federativas, como hoy lo tenemos a nivel federal. Entonces, las autoridades locales seguirán, cobrarán lo que es el trámite, cobrarán lo que es la inscripción del personal, todo lo van a seguir haciendo, pero ese registro de ese personal, del personal, de la empresa, estará en una base de datos a nivel nacional. Pongo un ejemplo. Es como sucede hoy en seguridad pública. Hoy en seguridad pública, quien hace los registros de sus elementos estatales o municipales, pues son las propias secretarías estatales o municipales de seguridad pública. Ellos hacen sus registros. ¿Pero dónde los registran? Pues en una base de datos nacional que maneja Plataforma México. Ahí es donde suben el registro, suben al elemento, pero todo el trámite y todo el control es de la entidad federativa. Cuando este empleado de seguridad pública labora Maestro. No lo escuchamos. Ahora sí. ¿Sí, Vanessa? Sí, ya está. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Entonces, es lo mismo que en seguridad pública hoy en día. En seguridad pública, la Secretaría de Seguridad hace el trámite, hace su control de confianza del elemento y lo registra a nivel nacional. Y tenemos una base a nivel nacional de los elementos de seguridad pública. Ese es el esquema que se ve reflejado en la reforma constitucional, pero para la seguridad privada. El mismo esquema. El regulador estatal, si es una empresa que labora solamente en una entidad federativa, es la encargada de registrarlo, de verificarlo, sancionarlo en su caso, y lo único que va a hacer la autoridad federal es darle el número de registro único, de ese registro único, y también, ya lo platicaremos, del elemento del operador de seguridad privada, del elemento operativo de seguridad privada, también darle un número de registro único. ¿Por qué el elemento de seguridad privada también un solo registro? Hoy no tenemos un registro único de los elementos de seguridad privada. ¿Y qué es lo que sucede? Ustedes lo viven, trabajan en una empresa, 2 o 3 meses se va a otra, 6 meses se va a otra, y anda brincando de empresa en empresa. Y algo que el constituyente también está visualizando es establecer un CARDES, un registro único de empleados de seguridad privada, que hoy no lo tenemos, insisto. A ver, si yo este empleado de seguridad privada, yo ya lo capacité, cuando vaya a otra empresa ya no tiene que darle la misma capacitación, el curso básico, como sucede, porque hoy cuando quieres inscribir a alguien, tienes que acreditar el curso básico. Pero si esa persona ya lo tomó como 5 veces, o se supone que lo tomó 5 veces. Entonces, si ya en su CARDES desaparece este curso básico, pues ya no tendría que gastar en ese curso básico a este empleado de seguridad privada, como sucede en la seguridad pública. Entonces, ellos tendrán un solo expediente, a nivel nacional también, donde ahí se establezca qué cursos tiene, si ha sido sancionado, para qué empresas estuvo trabajando, cuándo fue dado de baja en esa empresa local o federal, y tener un CARDES de los empleados de seguridad privada. Que esto va a garantizar la especialización de este empleado, inclusive que él pueda decir, mira, tengo tantos cursos, entonces necesito
este sueldo. Es decir, también la especialización ayuda a fortalecer y a mejorar la calidad de vida de los operadores de la seguridad privada. Entonces, atendiendo a que ellos tengan un solo CARDES, ¿qué tenemos que tener de manera paralela? Un centro de capacitación, igual, locales o estatales, exactamente igual como hoy los tenemos, pero esos centros de capacitación que dé los cursos y que vaya registrando estos cursos a este registro nacional. Esta práctica de los centros de capacitación hoy lo tiene el Estado de Yucatán. El Estado de Yucatán ya tiene sus centros de capacitación y eso es lo que se quiere replicar o se visualiza en la reforma a nivel nacional. Recuperar las buenas prácticas que algunos reguladores estatales ya lo tienen y de esa manera poderlo hacer y replicar a nivel nacional. Centros de capacitación que se visualizan que no estén dentro de la empresa de seguridad privada, que sean independientes de la empresa de seguridad privada. Sé que esto hoy no es así. Hoy el capacitador puede ser interno o puede ser externo. Entonces, una de las reglas que se quieren plasmar en la ley es que sea externo, un centro de capacitación, para evitar el conflicto de interés de que yo mismo me capacito y si en verdad me capacito no me capacito. Entonces, es parte de la ley establecer centros de capacitación igual, con permiso federal o con permiso estatal, con la misma modalidad que hoy tenemos. Si solamente trabajo para un estado, solamente requiero permiso estatal, aunque el número, insisto, el número lo otorga la federación para tener un solo registro nacional. Y si trabajo en 2 o más entidades federativas, pues mi permiso federal. Y ahí, si ya tengo mi permiso federal, pues ya no tendría por qué tener un permiso estatal, porque ya hay un solo permiso, un solo número de permiso, sea empresa estatal o sea empresa federal, con un solo número de registro. Hoy ustedes tienen un permiso federal y de todos modos tienen que obtener un permiso estatal. Bajo este esquema, a solamente haber un solo registro, si la empresa es estatal, tendrá su permiso federal, su número federal, pero solamente para trabajar en una entidad federativa. Si la empresa trabaja en 2 o más entidades federativas, como hoy sucede, pues tendrá un número de registro nacional para poder trabajar en esas 2 o más entidades federativas. Y esto es lo que el constituyente en la exposición de motivos está plasmando y son las directrices que se tienen que retomar al momento de expedir la Ley General de Seguridad Privada, para que entonces se cumpla con lo que el constituyente establece. Reguladores federales seguirá la Dirección General de Seguridad Privada, reguladores estatales seguirán existiendo bajo este esquema de empresa estatal, el Estado, empresa de 2 o más entidades federativas, la federación, pero ambos en un solo registro nacional, al igual que los operadores de la seguridad privada. Estos compañeros que hoy llevan a cabo ese servicio, también que quede establecido un solo número de registro, un número como tipo CARDES de la seguridad pública para los elementos de la seguridad privada. Y de esa manera creo que podemos facilitar la dinámica del día a día de las empresas de seguridad privada y fortalecer al gremio a fin de que se brinde un servicio como lo están haciendo de calidad y que los trabajadores también tengan un servicio de calidad en las prestaciones sociales a las que tienen derecho. ¿Qué más visualiza el legislador? ¿Qué más lo que el constituyente permanente está estableciendo en la reforma constitucional, en la exposición de motivos? Lo que comentaba al inicio, hoy hay modalidades de la seguridad privada que aunque es seguridad privada no se pueden equiparar a las mismas condiciones y obligaciones que otras modalidades de la seguridad privada. Y me refiero en particular a monitoreos, me refiero a comercializadoras y me refiero al esquema de brindadores. Son seguridad privada, por supuesto. Son modalidades de seguridad privada, tendrán que tener su permiso, pero la regulación debe de establecer la diferencia entre cómo prestan ellos el servicio de seguridad privada y cómo lo presta un prestador de servicio que tiene elementos que cuidan una casa, que cuidan una persona o que cuidan un valor, donde ellos tienen ciertos requisitos, como lo es uniforme, etcétera, y donde inclusive desde la capacitación es distinta. Y eso tiene que quedar plasmado en la ley general
para evitar lo que hoy se tiene, que existan interpretaciones donde se diga, es que como es seguridad privada, también debe tener un uniforme, debe de portar la credencial, perdón, y por la modalidad, la forma en que trabajan, es completamente diferente. Entonces, el espíritu del legislador es que estas reglas de estas modalidades queden debidamente plasmadas, ¿verdad? Existe, inclusive que exista un apartado, un capítulo específico para cómo se va a regular o cuál va a ser la distinción en la regulación de las empresas de blindaje, monitoristas, comercializadoras, a diferencia de las empresas de protección a personas, bienes o valores. Eso debe estar retomado en la Ley General de Seguridad Privada. ¿Qué más establece? La coordinación entre la autoridad federal y las autoridades estatales. ¿Cómo es la coordinación? Desde qué le toca a los estados, qué le toca a los municipios, qué les toca a la federación. Y el constituyente, como ya lo comenté, establece, la federación le tocará las empresas de dos entidades federativas y los estados las empresas de su entidad federativa. Pero con una coordinación para un registro nacional y también una coordinación en la supervisión o verificación de las empresas. Hoy, una empresa puede ser verificada por la autoridad local o por la autoridad federal porque tiene el doble permiso, ¿eh? Cuando tienen permiso federal, tienen también permisos estatales. Entonces, tanto lo puede verificar el Estado como lo puede verificar que la Federación. Entonces, la idea es que aquí se coordinen y si ya fue verificada por el Estado, pues ya no la verifique la Federación. Y si ya fue verificada por la Federación, ya no la verifique el Estado. O inclusive consideramos que si el Estado solicita el apoyo a una entidad federativa para verificar a una empresa que trabaja en dos o más entidades federativas, que de propia mano le tocaría la verificación a la Federación. Y puede solicitar la coordinación para que la verificación la lleve a cabo la entidad federativa. Estas reglas deben de quedar, y ahí el constituyente permanente, nuestro Congreso, debe de quedar bien plasmado para que no haya confusión y exista claridad en el servicio y en la regulación de los prestadores de servicio, qué le toca a la Federación, qué le toca a los estados. En una ley general, si observamos leyes generales, generalmente la base de una ley general es establecer condiciones genéricas del servicio y luego viene un articulado de competencia. Y ahí en ese articulado de competencia creo que el constituyente debe de dejar con mucha claridad qué le toca a la Federación, qué le toca a los estados y en su caso a los municipios. Porque eso es lo que va a generar la certeza a ustedes y en dónde va a haber competencia concurrente para que ellos se puedan coordinar. Y de esa manera exista certeza en la prestación del servicio y el beneficio sea para la ciudadanía de tener empresas de seguridad privada debidamente reguladas y debidamente capacitadas. Y ahora, con el esquema de la reforma laboral, ¿verdad?, donde hoy la seguridad privada es una empresa de especialización que debe estar registrada por la Secretaría del Trabajo para prestar ese servicio, creo que todo guarda una conexión. Es decir, hoy ustedes, al prestar un servicio que lo consideran de outsourcing, deben de quedar debidamente registrados como una rama especializada en la Secretaría del Trabajo y los lineamientos que emitió la Secretaría del Trabajo hace 3 semanas, un mes aproximadamente, establecen que las empresas deben de contar con su permiso vigente para poder inscribirse como empresas especializadas y poder dar el servicio de seguridad privada outsourcing. ¿Sale? Porque bajo las nuevas reglas laborales, el servicio que ustedes brindan a otras empresas, pues es un outsourcing que deben ser debidamente regulados. Entonces, esta reforma en materia laboral y esta reforma en materia de seguridad privada tienen que hacer un engranaje para poder coincidir y hoy ya los lineamientos nos hagan de este permiso vigente para que las empresas puedan ser registradas en esta categoría de especialización de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué más contempla el constituyente? Algo importante del constituyente que contempla, si bien hoy en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece
que la seguridad privada son auxiliares en 2 esquemas, ¿verdad? Solamente en 2 esquemas son auxiliares. Es importante que en la ley general se establezcan las reglas de operación en la aplicación de cuando ustedes sean auxiliares de la seguridad pública. Casos de emergencia. Lo vivimos el año pasado. Todavía no terminamos nuestro caso de emergencia, pero el año pasado fue una vivencia mayor cuando se declara la pandemia y que la seguridad privada queda como una actividad esencial en los decretos emitidos por el órgano de salud competente. De ahí que la seguridad privada nunca paró. Siguieron operando normalmente y los consideraron una actividad esencial. No llegó al extremo de solicitar el auxilio de la seguridad privada en ese caso de emergencia. No se llegó a esa situación, se mantuvo controlado y no hubo la necesidad de poder solicitar el apoyo de la seguridad privada en la seguridad pública para ese caso de emergencia. Pero aquí la pregunta actual con la legislación vigente, ¿quién lo pide? ¿Cómo se pide? ¿Cuál es el alcance de la seguridad privada en ese auxilio de la seguridad pública? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Lo puede hacer un policía? ¿Lo tendrá que hacer a través de un acuerdo, de un decreto? ¿Cómo? ¿Y de qué manera lo va a instrumentar la seguridad privada? Esas reglas creo que es la oportunidad para que el constituyente permanente lo plasme en la ley general. Que quede claro la manera en cómo se va a operar este auxilio de la seguridad privada en un caso de emergencia para la seguridad pública. Que quede establecido quién será la autoridad que emita ese documento, esa orden, ese decreto, donde establezca por un estado de emergencia solicitamos el auxilio de la seguridad privada. Que quede establecido. ¿Cómo se les va a notificar? ¿Ustedes cómo lo van a operar? Creo que es el momento. Creo que es el momento después de una ley federal del 2007-2008 que tenemos y leyes estatales que se han llevado a cabo. Creo que es el momento para que las reglas de esta operación, que insisto, hoy no existen, quede establecido. Y no exista confusión, tanto para el sector público como para el privado, en la materia de seguridad, cuándo ustedes participan y cuál es el alcance de esta participación. Creo que ese es el momento y yo espero que el Congreso así lo esté visualizando para que pueda establecer, porque el constituyente se lo dijo, el constituyente permanente se lo está estableciendo. Entonces, una esperanza y una obligación del constituyente permanente de nuestro Congreso es establecerlo, ¿verdad? Ese legislador secundario deberá de establecer las reglas de cómo va a operar la seguridad privada en auxilio de la seguridad pública. Deberá de haber, desde mi opinión, un capítulo específico donde quede reglamentado y donde quede la claridad de en qué momento, cuando se den los supuestos, de entrada, quién es la autoridad para emitir ese comunicado, ese decreto, ¿no? De entrada lo tienen que plasmar. ¿Quién será la autoridad competente? ¿Cuál es el alcance? ¿Y cuál es la manera en que ustedes lo van a dar cumplimiento? Creo que es el momento para hacerlo y yo espero que el legislador secundario así lo establezca, ya que debido a ello es una obligación, porque si leemos el 73 en su versión 23 bis, particularmente en el apartado C, nos está diciendo la coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre. ¿Verdad? Emergencia y desastre. México, en cuestión de emergencia, lo tuvimos el año pasado, en cuestión de desastres naturales, lo tenemos todos los años. Primordialmente en la costa, ¿verdad? En lugares donde hay mar, donde hay playa, donde tenemos desastres naturales. ¿Y de qué manera? Primero, ¿quién lo emite? ¿De qué manera? ¿Y cómo participan ustedes? Eso tendrá que estar en la ley general. Se visualiza también establecido porque es parte de lo que el constituyente plasmó en esta ley general. Y la cuestión de emergencia y desastre, pues lo tienen que establecer en la ley general. Por ahí ahorita veo una pregunta de Oscar. ¿Y cómo? ¿Qué se entiende por emergencia? ¿Qué se entiende por desastre? La ley general tendrá que decirlo. En la ley general tendrá que establecer qué se entiende por emergencia y qué se entiende por desastre.
No perdamos de vista que hoy ya tenemos una ley en protección civil, una ley general de protección civil que habla de esos conceptos. A lo mejor sería un documento base para que de ahí se tomen esos conceptos y no existir contradicción entre leyes. Pero eso deberá de quedar contemplado en la Ley General de Seguridad Privada. ¿Qué se va a entender por emergencia? ¿Qué se va a entender por desastre? ¿Quién emite esa solicitud de apoyo? ¿Cuál es el alcance de la seguridad privada en este apoyo a la seguridad pública? Para estos dos elementos solamente. Solamente en cuestión de emergencia y en cuestión de desastre. Entonces, la ley general deberá de regularlo, deberá de contemplarlo. ¿Qué más visualizamos en la exposición de motivos? No tanto en el 73. ¿Qué más se visualiza en la exposición de motivos que consideramos que debe de estar en la Ley General de Seguridad Privada? Ya hablamos del CALDES, del operador de seguridad privada, ya hablamos del registro único de las empresas de seguridad privada, los prestadores de servicio, de las diversas modalidades, de las competencias entre la autoridad federal y estatal, pero algo importante también, que ya comenté, es los centros de capacitación y los centros de verificación. ¿Cuáles son los centros de capacitación? Pues aquellos que brindarán la capacitación de seguridad privada en las diversas modalidades, porque no es la misma capacitación para una brindadora, para una comercializadora, que para un guardia de seguridad. Tendrá que ser atendiendo la modalidad. Pero también en la exposición de motivos se visualiza la parte de los centros de verificación, o los que hoy llevan a cabo la modalidad 6 que tenemos actualmente en la ley federal, que nos referimos a aquellos que hacen las pruebas de confianza de los prestadores, de los operadores del prestador de servicio, del personal operativo del prestador de servicio, el personal administrativo, que hoy llevamos a cabo los exámenes a nivel federal, el examen médico, el examen toxicológico, ¿no?, que se tiene a nivel federal. Entonces también el constituyente está contemplando que exista un centro especializado para llevar a cabo estos exámenes de confianza de los elementos de seguridad privada. Y también se visualiza que sea un centro independiente a las empresas de seguridad privada, para que no exista una cuestión de desconfianza, porque yo mismo verifico mis elementos, o si es parte de la empresa de seguridad privada, que ellos no puedan evaluar a sus propios elementos, que puedan evaluar a otros elementos. Eso lo tendrá que decir la ley general. La ley general tendrá que establecer también estas bases para tener el permiso de estos centros de capacitación y de estos centros de evaluación para los empleados de la seguridad privada. Y con un mismo registro a nivel nacional. Ahí también estos permisos, que es el nombre que se está visualizando, un permiso para ser centro de capacitación y centro de evaluación, sea un permiso único, pero con la misma regla. Si yo nomás opero en una entidad federativa, bueno, entonces quien hace el trámite, quien me revisa, quien me administra, me vigila, la entidad federativa. Si yo opero en más de 2 entidades federativas, será a nivel federal, pero el número, el registro, será a nivel federal para tener un solo control y un solo número y una sola base de datos a nivel nacional. Como insisto, hoy existe en seguridad pública y la idea es también tenerla en seguridad privada, como se ve visualizado en la exposición de motivos de nuestro constituyente. Y otro aspecto que también tendrá que contemplar la Ley General de Seguridad Privada, como lo vemos en su versión 23 bis, en el apartado D, es la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país, ¿no? También lo tocó el constituyente. Y algunos dirán, ¿qué es la policía complementaria del país? Pues son las policías auxiliares que existen en todas las entidades federativas. Policías auxiliares que muchas veces en algunas entidades federativas dicen que son públicas, pero a veces también son privadas, ¿no? Es decir, hay una dualidad. Si es público, es privado. Al final prestan un servicio de seguridad privada cuando prestan un servicio a un particular. Cuando prestan un servicio a la propia autoridad, pues no. Pero si estas empresas auxiliares o complementarias prestan un servicio a un particular, como lo vemos en la Ciudad de México, ¿eh? La Ciudad de México vemos policías auxiliares o bancarios dando servicios de seguridad en condominios, en bancos, etcétera. Y digo, si están dando un servicio en las propias instalaciones del gobierno de la Ciudad de México, pues es parte de la seguridad pública.
pero cuando prestan un servicio a un particular, donde inclusive cobran el servicio, esto es lo que tendrá que regular la ley general. La ley general también tendrá que establecer, como lo dice ese apartado D, estos aspectos de coordinación y supervisión en estas policías complementarias del país, cuando prestan un servicio que se puede equiparar a una seguridad privada. Insisto, creo que no es, o así lo debería de contemplar el legislador, no cuando prestan un servicio a al propio Estado. Ahí no tenían por qué regular desde mi punto de vista. Tenían que regular y supervisarlas cuando prestan un servicio a un particular. ¿Ah? A un particular. Porque entonces ahí sería una equiparación de la seguridad privada. Y esto es lo que esperamos que la ley contemple. Y no esperamos, perdón, corrijo, lo que la ley debe de contemplar. Porque es lo que el constituyente ya dejó plasmado estas bases, y en dado caso que el legislador secundario no las regule, pues ahí había una omisión del legislador secundario y podrían haber diversos medios de impugnación para poder determinar que el legislador secundario se aboque a dar cumplimiento a los 4 puntos y a la exposición de motivos que contempló nuestro constituyente permanente. Y eso es lo que hoy el legislador secundario tendrá que estar trabajando. Tiene 180 días, ya van corriendo, lleva casi 3 semanas, ¿verdad? Lleva ya 3 semanas, ya va para los primeros 30 días que tiene la obligación de emitir, y esperemos que nuestro legislador secundario, nuestro Congreso de la Unión, en el primer periodo del nuevo Congreso de la Cámara de Diputados, no la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados está renovándose, aperturará en septiembre, y esperemos que en ese Congreso, en ese periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores, se pueda presentar, discutir y, ¿por qué no?, aprobar esta Ley General de Seguridad Privada, para que entonces empecemos un 2022 con una nueva regulación, y que en el momento tendrán que replicarse las entidades federativas, pero mientras se repliquen las entidades federativas, ya tendríamos una legislación general que se puede estar aplicando para regular en los matices que estamos comentando. Pero ello le toca al legislador secundario. Esta es mi opinión, atendiendo a la exposición de motivos, a lo que se visualiza en el decreto publicado el 28 de mayo de 2021, y ahora hay que esperar a que el legislador secundario emita esta normatividad y regule estos 4 aspectos que contempla la reforma constitucional y que tienen un alcance en la exposición de motivos. Por mi parte es todo, se los agradezco. Si hay alguna duda, pregunta, quedo completamente a sus órdenes, Ingrid. Creo que tú vas a ser que la moderadora y quedo atento. Maestro, muchas gracias. Antes de comenzar con las preguntas, pues nuevamente agradecerle por esta gran exposición al artículo 73. No cabe duda que la experiencia hace la diferencia y usted lo está realizando. Voy a comenzar con realizarle algunas preguntas que nos están haciendo, tanto en el chat como en los grupos de algunas asociaciones. Y pregunta Jaime Domínguez, ¿cuál es su opinión con respecto a que la próxima Ley General en materia de seguridad privada contemple los cambios efectuados en las leyes en materia de outsourcing o subcontratación? Ok, la Ley General de Seguridad Privada no lo va a contemplar, desde mi punto de vista no tenía por qué contemplarlo, porque esto ya está en la modificación de la Ley Federal del Trabajo y los lineamientos emitidos por la Secretaría del Trabajo. Las empresas de seguridad privada prestan un servicio de outsourcing, porque brindamos algo accesorio al objeto principal de las empresas. Esto fue lo que determinó la reforma laboral. La reforma laboral establece, si en tu objeto principal no lo puedes subcontratar. Es decir, ustedes, por ejemplo, su objeto principal es la seguridad privada. Ustedes no pueden subcontratar empleados de seguridad privada. Pero sí pueden subcontratar limpieza, pueden subcontratar otras cosas. Es lo mismo, por ejemplo, una empresa que vende alimentos, una empresa que vende medicamentos, una empresa que vende servicios. Pues ellos, el empleado, para cumplir el objeto, la venta de alimentos, la producción de alimentos, el servicio que estoy brindando, que por ejemplo puede ser
contadores, ¿no? El servicio contable, pues no los puedo subcontratar, están prohibidos por la nueva legislación laboral. Entonces, ¿qué sí puedo subcontratar? Pues, los accesorios o los servicios accesorios para brindar mi objeto. Limpieza es uno de ellos, ¿verdad? Netamente, salvo que sea una empresa de limpieza. Seguridad privada es uno de ellos. Entonces, ahí está la especialización. Y por eso ya hoy, eso ya es una realidad, ya hay un lineamiento, ya hay un tiempo, creo que ya está por vencerse también el registro de esta especialización en la Secretaría del Trabajo, para que entonces, al tener ese registro, ustedes puedan ser contratados por estas otras empresas que los contratan, que no tienen dentro de su objeto principal brindar servicios de seguridad privada. Pero la empresa de seguridad privada por sí misma no podría, por esa ley del trabajo y esos lineamientos, no podría subcontratar personas de seguridad privada. Es decir, si yo presto servicio de seguridad privada, ese es mi objeto. Y si tengo 100 empleados, tienen que ser míos. No los puedo tener en outsourcing. Eso está prohibido. Lo mismo pasa con las demás empresas, ¿no? Entonces, no sé si con esto queda claro, pero la ley general no tiene que meterse en ese tema, desde mi opinión, porque esto es un tema laboral que ya está establecido. Ya hay un lineamiento también publicado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Inclusive, ya está corriendo un término para ustedes, y no nomás para ustedes, para todas las empresas que tienen la categoría de servicios especializados, para que puedan ser subcontratados por otras empresas, que su objeto principal, ¿no? Todo va a estar en el objeto social que la clave, su objeto principal no sea brindar servicios de seguridad privada. Muchas gracias. Esperemos, Jaime, que haya sido respondida tu pregunta. Aquiles Montero realiza la siguiente pregunta y dice, ¿cómo aplicaría esta reforma en las empresas reguladas bajo la modalidad 6? Ellos se tendrían que constituir en su momento en esos centros de evaluación. Hoy ya tienen un permiso vigente, ¿verdad? Hay un permiso, la modalidad 6. Al momento de la renovación del permiso, tendrán que asumirse ya como centros de evaluación o centros de capacitación. Entonces, ese es el único cambio. Como cada año renovamos los permisos, cada año se hacen trámites, entonces creo que el constituyente, el legislador secundario en la ley general, en los transitorios tendrá que ser muy preciso en qué momento brincamos de las modalidades de la ley federal o las leyes estatales a las nuevas modalidades que se establecerán en la Ley General de Seguridad Privada. Y mi opinión es que al momento de hacer la renovación, ahí se tiene que hacer el cambio. Para entrar al nuevo registro, se va a tener que otorgar un nuevo registro y tendrá que hacer el cambio de esta renovación del permiso, pero bajo la nueva Ley General de Seguridad Privada. Muchas gracias, maestro. Por parte de, algunos asociados del CNB preguntan, ¿cómo impactará esta modificación del artículo 73 al sector del blindaje que tiene como subsectores o divisiones como blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, corporal, fabricantes y comercializadores de materiales balísticos? Muchas gracias, Ingrid. Como comento, creo que es el momento. Las empresas de blindaje hoy, si bien tienen una modalidad y las pusieron o las metieron en la fiesta de la seguridad privada en el 2007-2008, no hay un apartado específico para ellos, ¿no? Ahí hay unos artículos en el reglamento, pero no hay una verdadera reglamentación. Creo que es el momento para que esta ley general contemple un capítulo específico del blindaje y se contemple no nomás el blindaje automotriz, ni tampoco el blindaje arquitectónico, ¿no? También el blindaje que en algún momento en la arquitectura llama de seguridad, ¿no? Desde cómo crear un proyecto arquitectónico con bases de seguridad para, por ejemplo, un almacén de armas o, por ejemplo, algo donde voy a tener un material valioso, ¿no? O, por ejemplo, para construir un penal, ¿no? Desde el momento de construir un penal, la construcción del penal, pues tiene que tener ciertos lineamientos de seguridad. Y eso habla de una seguridad arquitectónica. Entonces, creo que es el momento para que nuestro legislador, el Congreso, en la ley general contemple a estas diversas ramificaciones del blindaje. Que, insisto, no solamente es automotriz, que es donde muchos se han enfocado, el arquitectónico, también es el blindaje de un proyecto de seguridad arquitectónico, es el blindaje de la comercialización. Ojo, eso también hoy en día no está muy claro. ¿Regulamos a los que venden los vidrios? ¿Regulamos a los que venden el acero? Porque, por ejemplo, en materia de armas de fuego está regulado.
Quien vende pólvora solamente es una persona y tiene que tener, si la comercializa y todo, un permiso. Nadie más puede vender pólvora y hay un control. Pero en blindaje no. Vemos ahí que todo el mundo pone anuncios de blindaje, vídeos de blindaje y no tienen permiso, ¿no? Entonces creo que es el momento, pero eso lo dejaremos al constituyente, pero creo que es la oportunidad para que estos vacíos, estas imprecisiones que hoy ustedes viven, queden completamente regulados, precisos, y exista una certeza para que la prestación de servicios se pueda seguir brindando y no con los contratiempos que hoy se tienen. Muchas gracias, maestro. Y otra pregunta que, bueno, que ahora sí que tienen todas las empresas de blindaje. ¿Por qué registrar a un hojalatero o a un soldador como si fuera guardia de seguridad? ¿Se podrán registrar en un padrón diferente como al parecer existe para los de CCTV? Sí, como comentaba, tiene que haber un tratamiento distinto para esta persona operativa de seguridad privada de bienes, de personas o de valores, como de blindaje. O sea, no le podemos dar el mismo tratamiento. Hoy los tratan igual, y hay una interpretación, e inclusive hay visitas donde les piden que tengan uniforme y que tengan su credencial, cuando no puede ser así. Tiene que haber un tratamiento distinto, porque las funciones son diferentes. Yo creo que deben de partir en las funciones del elemento de seguridad privada. Si bien todos prestan servicios de seguridad privada, pero la modalidad es distinta. Y de ahí tiene que haber un registro diferente para el soldador, ¿verdad?, que está en una armadora, o para aquel que va a llevar a cabo el blindaje de una casa, que es también diferente. Entonces tiene que ser tratado distinto. No suavizar, pero sí puntos distintos que los distingan de este operativo de un blindaje o de una comercialización o de un monitorista, ¿no? Un monitorista que está encerrado en una cabina y que está trabajando todo el día, que muchas veces trabajan 12 o 24 horas, son turnos de 12 o 24 horas, pues el tratamiento es diferente para aquella persona que está cuidando una casa, que está cuidando una empresa o que está cuidando un valor, ¿no? Ahí tiene que haber una distinción en la ley, insisto, es el momento para hacerlo. Correcto, muchas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta y comentan, ¿el pago de derechos por la prestación de servicios de seguridad privada entonces se pagará únicamente en la federación sin estar pagando en cada entidad federativa? No, insisto, creo que la ley se va a establecer precisamente qué se le paga a cada uno, y si usted es una empresa que no trabaja en un estado, pues el pago de derechos que hoy hace para el trámite lo pagará en ese estado, porque ellos son los que hacen el estudio. Y ya si el trámite se autoriza, pues pagará el permiso en ese estado, ¿verdad? Y si la empresa es de 2 o más entidades federativas y hace registro a nivel federal, pues le pagará a la federación. Es decir, la parte de los derechos, creo que la ley también debe de contemplar bien en este articulado de competencias, qué cobra cada quien. Qué cobra el Estado, qué cobra la federación, pero si el Estado es el que hace el trabajo de recibir, de estudiar, pues debe de cobrar el estudio, como hoy sucede, ¿verdad? Y si él da el permiso, aunque el número lo da la federación, pero el permiso él lo da, pues también él tiene que cobrar el permiso. Y si ante él se inscribe en el personal, pues él debe de cobrar la inscripción del personal y la inscripción del equipo, como hoy sucede. Pero si la empresa tiene 2 o más entidades federativas, pues entonces lo cobrará la federación, como hoy sucede. Pero eso debe quedar bien clarificado en la ley general. Dentro de las competencias también, ¿qué pago de derechos es para uno y qué pago de derechos es para otro? Correcto, muchas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta de Adolfo Martín y nos comenta, ¿estos centros de capacitación tendrán un costo para la empresa? Y comenta, luego entonces voy a pagar por una capacitación con la gran posibilidad de que a los pocos meses o incluso días el elemento renuncia. Adolfo, eso sucede hoy. Hoy pagas capacitación. Hoy para registrar a un empleado hay que capacitar. Se presenta un DC3 y se entiende que el DC3 es una capacitación, ¿verdad?, que está avalado por un capacitador interno externo. Entonces, creo que ahí eso ya sucede hoy. Porque hoy, para poder inscribir a un operador, a una persona de seguridad privada, tengo que hacer 3 trámites, como ustedes lo saben. Primero, revisión de antecedentes. Luego, inscripción. Y en esa inscripción tengo que demostrar que está capacitado. Si no, no me lo inscribes. Y luego su credencial. Entonces, eso no cambia.
Como hoy se lo pago a mi capacitador interno, a mi capacitador externo, es lo mismo que le voy a pagar a ese centro de capacitación. O sea, creo que ahí no hay diferencia. Porque hoy en día, el trabajador de seguridad privada debe estar capacitado. Y debe una capacitación inicial y una capacitación permanente que a ustedes se los piden para efecto de las revalidaciones, ¿no? Muchas gracias, maestro. Otra pregunta que nos hacen es la carga administrativa por sobreregulación a las empresas de seguridad, por lo que señala, ¿se entiende que será la misma? La carga administrativa sí, en la ley general tendrá que estar las bases, insisto, una ley general siempre vienen las bases genéricas, qué requisitos, qué permisos, informes, no informes, cada cuándo, deberá estar bien contemplado en la ley general, para que entonces sea la misma carga administrativa si estoy con una entidad federativa con otra o estoy a nivel federal. Pero la ley general debe de contemplar qué requisitos se deben de pedir para registrar la empresa, para registrar al personal, para registrar al equipo. Debe de quedar muy claro en la ley general, para que sea entonces realmente una ley general que contemple la misma línea para todas las entidades federativas y la federación. Muchas gracias, maestro. Oscar Frías pregunta, ¿cómo se define emergencias para el fin que refiere el 73? Como comento, eso debe quedar en la ley general. Mi opinión es que se debe de utilizar lo que ya tenemos en la Ley General de Protección Civil, y ahí ya viene muy claro qué es una emergencia y qué es un desastre. Entonces, eso esperemos que el constituyente, el legislador secundario, en la ley general contemple la definición. Sí es importante. Yo estoy también de acuerdo que en la ley general debe de quedar bien claro qué es una emergencia y qué es un desastre. Creo que hoy la base, desde mi opinión, es la ley de protección civil. Muchas gracias. Comenta maestro Ignacio Hernández, como titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hemos sido testigos del apoyo que ha dado al sector de seguridad privada. ¿Podremos seguir contando con usted de que la carga administrativa no sea sobreregulada y con facilidades? Las puertas abiertas de la unidad siempre han estado, y lo saben perfectamente todos, ¿no? Jaime Domingo lo sabe perfectamente, siempre estará aquí las puertas abiertas. Y en la ley general, la idea, uno de los objetivos, y como lo comenté en mi participación, es lo que pide el constituyente, la no o la sobreregulación que no exista. Esto ya está en el constituyente y lo deberá de cumplir el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, en la ley general, deberá de establecer y evitar esa sobreregulación. Pero por parte de un servidor como titular de la unidad, las puertas están abiertas como siempre. Muchas gracias, maestro. Bueno, ya vamos a terminar con las preguntas. Sabemos que hay muchas y que van a seguir, pero bueno, sabemos que también tiene usted, pues así que compromisos. Karen Demetrutis pregunta, ¿qué podría pasar con todas aquellas empresas que actualmente no cuentan con permisos ni estatales ni el federal? Tendrán que regularizarse. Eso es lo que tiene que pasar. Y no tanto por la ley general, fíjense, algo importante, por las reformas laborales. Porque para que sean contratadas, deben de estar establecidas como empresas esenciales. Y para que se puedan registrar como empresa esencial, les piden su permiso vigente. Entonces, no necesitamos que la ley general para terminar con esas empresas que no están reguladas. Perdón. Ya desde ahorita, para que puedan prestar un servicio de seguridad privada, que insisto, es un outsourcing, deben de estar en el registro de empresas especializadas. Y para que se puedan registrar en ese registro de Secretaría del Trabajo, deben de tener su permiso vigente. Entonces, esas empresas que no tienen permiso vigente, cuando quieran registrarse, la Secretaría del Trabajo les va a decir, no puedes. Y van a tener que irse a regularizar con los reguladores estatales o el regulador federal. Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, la última pregunta que vamos a realizar es de Arturo León González. Maestro, una pregunta. ¿Las empresas que dan servicio de seguridad personal ejecutiva solicitan al personal algún requisito especial? Y si tiene la obligación de informar alguna a la autoridad qué personal está laborando, ¿en qué rubro? Todas las empresas de seguridad privada tienen que rendir un informe mensual a nivel, al menos hoy con la legislación actual, las federales tienen que rendir un informe mensual. Y además, cuando se les hace una visita, se les pide también a dónde están prestando el servicio. ¿A quién le prestan el servicio? ¿Con qué finalidad?
solamente con la finalidad de saber que están prestando el servicio bajo la modalidad actualizada. Yo te autoricé para una modalidad, te pido tus contratos que estás prestando el servicio, tus facturas que estás prestando el servicio, para comparar que sí lo estás prestando en esa modalidad, no lo estás prestando en otras modalidades, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo por el cual en muchas visitas de verificación les piden a nivel federal esos documentos para constatar que sí están cumpliendo con la modalidad autorizada. Porque si yo soy autorizado para personas, pues no puedo brindar servicio en bienes ni en valores. Y si al momento que les pido contratos o facturas, facturaron o tienen un servicio para valores, pues tú no estás autorizado para eso. Entonces, eso es bajo la ley actual, ¿sale? Y eso seguirá siendo, creo yo, bajo la Ley General de Seguridad Privada. Correcto. Pues agradecerle, maestro, nuevamente. Cerramos las preguntas y me gustaría cederle la palabra a Ignacio Vaca Torres. Él es secretario y presidente de la Comisión de Blindaje Corporal del Consejo Nacional de la Industria de la Balística para hacerle entrega de su reconocimiento. Muchas gracias, Ingrid. Maestro, primero que nada, felicitarlo por esta exposición. Estamos muy agradecidos, primeramente, por habernos compartido su experiencia sobre este tema y poder felicitarlo también por la gran calidad de exposición y de presentación y la calidad humana que usted también tiene. Sirva usted a nombre de nuestro consejo, también de Amesis, un reconocimiento por parte de nosotros y de todas las personas que estamos aquí en este momento, y agradecerle siempre la oportunidad y el que siempre nos tiene las puertas abiertas para todas nuestras dudas y nuestras cosas. Quisiera también que, si es posible, abrir los micrófonos, porque más importante que un documento, por esta situación, por esta exposición magnífica, quisiera que recibiera usted un aplauso, porque ese es personal hacia usted por lo que nos ha brindado en información. Y le agradezco mucho. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Todos tienen abiertos los micrófonos en este momento, entonces sí pueden hacer el aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. Muchas gracias, maestro Ignacio. Damos por terminado nuestra gran conferencia del día de hoy, invitándolos a nuestra próxima conferencia también del próximo miércoles del maestro Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro, el Consejo Nacional de la Industria de la Balística y Amesis. Les agradecemos mucho su asistencia y que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Excelente día a todos y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Hasta luego, bye.